Hermanos, el sermón de esta mañana se titula El sermón de Pedro en el pórtico de Salomón, parte 1. Este sermón, lo que queda del capítulo 3 y parte 4 versos del capítulo 4, los vamos a ver en la segunda parte del sermón de Pedro en el pórtico. El pasaje de hoy, hermanos, viene del libro de Hechos, capítulo 3, verso 11 al 21. Brothers and sisters, the sermon of today comes from the book of Acts, chapter 3, verse 11 to 21. And it's titled Peter's sermon at Solomon's portico. And we would have a two-part sermon. So next week we will see the second part of it. And so, brothers and sisters, as a way of introduction, I would like to read a story. Hermanos, como forma de introducción, me gustaría leerles una historia. Y esta es la historia, hermanos. En su sermón, La escritura en la pared, William Willimon cuenta la historia de un funeral en una iglesia de un pueblo pequeño a las afueras de la ciudad. El predicador golpeó en el púlpito y miró al ataúd y decía: es demasiado tarde ya para José. ¿Podría José haber querido enderezar su vida? ¿Podría haber querido pasar más tiempo con su familia? Podría haber querido hacer eso, pero ahora ya es muy tarde, ya está muerto. Es demasiado tarde para él, pero no es demasiado tarde para ustedes, dice el predicador. Todavía hay tiempo para ustedes. Todavía ustedes pueden decidir. Ustedes todavía están vivos. No es demasiado tarde para ustedes, dice el predicador. Hoy es un día importante para ustedes, dice el predicador. And brothers, this is the story as a way of introduction. In his sermons, The Writing on the Wall, William Willimon tells the story of an aggravating funeral at a country church. The preacher pounded on the pulpit and looked over at the casket. He would say, "It's too late for Joe. He might have wanted to get his life together. He might have wanted to spend more time with his family. He might have wanted to do that. But he's dead now. It is too late for him, but it's not too late for you. There is still time for you. You still have time today. You are still alive. It's not too late for you. Today is an important day for you." Después el predicador, hermanos, contó cómo un autobús de la línea Greyhound había atropellado a muchas personas en una procesión funeraria. Iban al funeral y un camión del Greyhound atropelló a muchas personas que iban al funeral. Y él les decía en el sermón que les podría a ellos pasar lo mismo. Si nosotros vamos, un camión nos puede atropellar y podemos morir. Entonces hace la pregunta una vez más. Es tiempo para usted hoy. Es un día importante para usted hoy. Es el día para que usted enderece su vida. Ya es demasiado tarde para José, ya está muerto. Pero no es tarde para ustedes. Cuenta el hombre que está contando la historia. Estaba tan enfadado, tan enojado yo con ese predicador. Le dije camino a mi casa, a mi esposa: ¿has escuchado alguna vez algo tan manipulador e insensible como lo que dijo este predicador a esta pobre familia después de que su familiar había muerto y él les estaba diciendo que ellos podrían morir hoy? Al final dijo: me pareció repugnante. La esposa le contestó: nunca he oído nada igual. Fue manipulador, fue repugnante, fue insensible. Pero la mujer dijo al final: lo peor de todo es que también era cierto. Then the preacher told the story how the Greyhound bus had run into a funeral procession once on the way to the cemetery. And that could happen that day to them. And he said, you should decide today. Today is the day to get your life together. Too late for old Joe.
He's dead. But it's not too late for you. The man that was telling the story said to his wife on his way home, I was so mad at the words of this preacher. I asked her, have you ever seen anything as manipulative and insensitive to what he said to that poor family? I found it disgusting. So she answered to him, I've never heard anything like that. It was manipulative. It was disgusting. It was insensitive. It was so low. It was all true. Hermanos, de la misma manera, muchos de nosotros no nos atrevemos a predicar el Evangelio de Cristo a los no creyentes. No queremos ofenderlos con nuestras palabras. No queremos que piensen que estamos locos. No queremos hacerlos sentir mal si les decimos que necesitan a Cristo. Tenemos miedo de hablarle a la gente que van a ir al infierno si no se arrepienten. Pero esto no fue lo que sucedió en el pasaje de nosotros en el día de hoy. Pedro, hermanos, atrevidamente, con fuerza, con poder del Espíritu, pero también con amor, hermanos, declaró la verdad del Evangelio a los hombres que estaban presentes en el pórtico de Salomón. Nosotros debemos hacer lo mismo. Dear brothers and sisters, in the same way, many of us do not dare to preach the gospel of Jesus Christ to the non-believers. We do not want to offend them with our words. We don't want them to think that we're crazy. We don't want them to feel bad if we tell them that they need Christ. But this is not what happened in the sermon of today. Peter, with much audacity, power, and love, he declared the truth of the gospel to the men present in Solomon's portico in this sermon. Brothers and sisters, we must do the same. Nuestro pasaje el día de hoy, hermanos, viene una vez más del libro de Hechos, capítulo 3, versos 11 al 21. Once again, brothers and sisters, our passage of today comes from the book of Acts, chapter 3, verse 11 through 21, which says, esto es lo que dice, hermanos, el pasaje de Hechos. Estando aquel que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? 13. The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, the God of our fathers, glorify his servant Jesus, whom you delivered over to deny in the presence of Pilate when he had decided to release him. 14. But you denied the holy and righteous one and asked for a murderer to be granted to you. 15, hermanos. Y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. 16. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús que lo ha fortalecido a este hombre y quien viene y conocen. La fe que viene por medio de Jesús que ha dado a este hombre perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. 17. And now, brothers, I know you acted in ignorance as did also your rulers. 18. But what God foretold by the mouth of all the prophets that his Christ will suffer, he does fulfill. 19, hermanos. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados a fin de que los tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. 20. Y Él envíe a Jesús el Cristo designado de antemano para ustedes. 21 and last. Whom heaven must receive until the time for restoring all the things about which God spoke but the mouth of his holy prophets long ago.
Y hermanos, el sermón de este día tiene 2 puntos y vamos directamente con el primero. La respuesta de Pedro por lo que vio, versos 11 al 15. In our sermon today we have 2 points and we'll go straight to the first one, which is Peter's response to what he saw. We will read these in verses 11 through 15. Y empezamos de inmediato, hermanos, con el verso número 11. Comenzando con el verso 11, hermanos, leemos las palabras: estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, dice el verso 11. En este versículo, hermanos, vemos una vez más la reacción del hombre cojo. Estaba aferrado. Atención a la palabra, aferrado. Esta palabra, hermanos, aferrado en el original significa poner las manos con fuerza. Piensen en esto cuando piensan en esa palabra aferrado. Es como si un policía tiene custodia de un malhechor, como los detienen con fuerza. De esa forma estaba el cojo con Pedro y Juan. Esto nos recuerda, hermanos, las palabras de Hechos capítulo 2, 42, donde leemos que los que se habían convertido se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles que vimos hace unas semanas. De esta manera, hermanos, debe ser la vida de un nuevo creyente, totalmente dedicada al servicio de Dios y a la comunidad, a la comunión con los hermanos. Alguien que ha sido transformado por el Espíritu de Dios tiene deseos, hambre de estar con los hermanos, de leer la Biblia, de estar en el culto el domingo. Les digo una cosa, hermanos, no pueden esperar que se llegue el domingo y despertar y ir a la iglesia. So we go right away to verse 11. And beginning here with verse 11, we read the words, "Why he clung to Peter and John." Here we see once again the reaction of the lame man. He clung to the apostles, the passage says. Now, this word in the original, clung, means holding tightly. Think of the idea when a policeman has a man holding with strength. That is the same way this lame man was holding to Peter and John. This, of course, reminds us of the words of the book of Acts, chapter 2, verse 42, we saw a few weeks ago, where we read that those who believed in the word devoted themselves to the teaching of the apostles. Brothers and sisters, this should be the life of a new believer. Totally dedicated to the service of God and the fellowship with the brethren. The life of a new believer should be in a way that he or she cannot wait for Sunday morning so he can go to church and fellowship with the brethren. Not only of a new believer, but all believers. Después ahí mismo, hermanos, en el verso 11 leemos las palabras: todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón donde ellos estaban. Verso 11. Los apóstoles, hermanos, habían aprendido, por ejemplo, del mismo Jesús. En el libro de Juan, hermanos, capítulo 2, verso 22 a 23, en la celebración de la fiesta de la dedicación, Jesús estaba en el pórtico de Salomón. Obviamente los apóstoles estaban con él, habían aprendido de él. En Hechos 2:46, hermanos, que vimos unas semanas antes, leemos que los primeros cristianos estaban día tras día unánimes en el templo. En Hechos 5:2, hermanos, leemos que por mano de los apóstoles se deslizaban muchas señales, muchos milagros y prodigios entre el pueblo. Atención a estas palabras. Y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Era una cosa común para los apóstoles y para los primeros cristianos estar en el templo. Ya hemos visto y una y otra vez, hermanos, esa costumbre de los primeros cristianos de estar unidos, siempre juntos en un mismo lugar. En este caso, hermanos, el lugar de reunión era el pórtico de Salomón. Obviamente, hermanos, las reuniones de los primeros cristianos en el templo y en el pórtico de Salomón terminarían como resultado de las persecuciones de la iglesia cristiana y la destrucción del templo en el año 70. Las reuniones en el templo fueron solamente durante cierto tiempo.
Es importante de cualquier forma, hermanos, destacar que de los apóstoles causaban asombro al pueblo, a tal grado que el pueblo corrían, dice el verso 11, corrían donde los apóstoles estaban para ver y escuchar sus acciones y las cosas que hacían. Then we read the words in verse 11. All the people utterly astounded and ran together to them in the portico called Solomon's. The apostles had learned from Jesus himself to be in the temple. We read in John 2:22-23, in the celebration of the Feast of the Dedication, that Jesus was in the temple at this very portico, Solomon's portico. We read in Acts 2:46 that the early Christians were day by day together at the temple. Remember that like a couple weeks ago? We also read in chapter 5, verse 12 of the book of Acts, which says, now many signs and wonders were regularly done among the people by the hands of the apostles. Listen to these words. And they were all together in Solomon's portico. It was a custom for the early Christians to be in a temple. This is interesting. We have seen already again and again the custom of the early church, of the early Christians, to be united, to be together in one place. In this case, it was Solomon's temple. Although, brothers and sisters, I have to say that eventually, as a result of persecution and the destruction of the temple in year 70, the gathering in the temple of the first Christians ended. That's important to know. But it's also important to emphasize and to mention that the apostles caused astonishment in the people to the extent that the people ran where they were to see them, to hear them talk, to see what they were saying. The question comes to our mind, do people do the same with us? Verso 2, hermanos. En este verso, hermanos, Pedro responde a la reacción del pueblo y les hace una pregunta. La pregunta que Pedro hace es, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así como si nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? Les pregunta Pedro. Con esta pregunta, Pedro estaba reprendiendo al pueblo, no por estar asombrados, hermanos, no por estar admirados del milagro, sino por pensar y creer que ellos eran quienes habían sanado al hombre cojo. Con estas palabras, hermanos, Pedro y Juan están negando que ellos tengan algún poder espiritual para sanar al hombre cojo. Esto no es, hermanos, porque ellos sean tan santos o por su propia piedad, ellos merecieran tener cierto poder para sanar a los enfermos. No es por eso. Es entonces, hermanos, pues que con estas palabras Pedro y Juan niegan rotundamente tener algún mérito o poder espiritual para sanar a este hombre. Verse 12. In this verse, Peter responds to the people's reaction. And he asked them the question, why do you wonder at this? Or why do you stare at us? As though by our own power or piety, we have made him walk. With this question, brothers and sisters, Peter is rebuking the people, not because they were astonished or amazed at the miracle, but because they were thinking and believing that Peter and John were the ones who healed the crippled man. With this question, Peter and John are denying that they have any spiritual power to heal anybody. With this question, Peter is saying, this is not because we are so holy or our own piety, we deserve some kind of power to heal people. No, it's none of that. It is then with this question that Peter and John deny
that they have any merit or any spiritual power to heal anybody. Or these crippled men. Verso 3, hermanos. Aquí en el verso 3, hermanos, y hasta el verso 18, Pedro empieza a dar la primera parte de su sermón en el pórtico de Salomón. En este, hermanos, les dirá al pueblo quién es el autor de los milagros y cuál es el propósito de los milagros. Y en el verso 3, hermanos, Pedro empieza con las palabras: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Con esta frase, hermanos, primeramente hace una apelación a su descendencia judía. Les dice, el Dios de nuestros padres. Les dice que el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesucristo. Obviamente todos sabemos que al decir su Hijo, habla de la deidad de Cristo, que significa que Jesús y Dios es uno mismo en la Trinidad. Ahora, con la palabra ha glorificado, se refiere a exaltar y dar toda la gloria, poner en el estado máximo a Cristo. Esto es perfectamente consistente, hermanos, con las palabras de Jesús mismo en Juan 8:54. Vean lo que dice Jesús. Si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, a quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. En otras palabras, Jesús no se glorifica él mismo, sino es el Padre quien lo glorifica. Verse 13. Here in this verse 13, all the way to verse 18, Peter begins to give the first part of his sermon at Solomon's temple, or portico. In this sermon, he would tell the people, number one, who is the author of the miracles, and number two, what is the purpose of the miracles. And so Peter begins with the words, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, the God of our fathers glorified his servant Jesus. First of all, he's making an appeal to the Jewish descendants by saying, our fathers. He tells them that the God of their fathers has glorified his Son. When Peter says the words, his Son, he's clearly speaking of the deity of Christ, meaning Christ and God is one of the same. When you would read the words glorified, Peter is referring to that God is exalting and giving all the glory, putting Christ above everything. And this is perfectly consistent with the words of Jesus himself in John 8:54. Listen to what he says. If I glorify myself, Jesus says, my glory is nothing. It is my Father who glorifies me, of whom you say he is your God. And in other words, Jesus is saying to himself, I don't glorify myself. It's my Father who glorifies me. And Peter says the same thing years later, probably months later. Entonces, hermanos, es el Padre quien glorifica al Hijo, o al siervo en este caso. Es el Padre, hermanos, el que glorifica al Hijo. Isaías, hermanos, mucho tiempo antes de que Jesús naciera, mencionó esto acerca de Jesús. En Isaías 55:5, vean lo que dice Isaías 55:5. Tú llamarás una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá a ti a causa del Señor tu Dios. Vean lo que dice, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Este pasaje habla totalmente de Jesús, hermanos. También Isaías 52:13, vean lo que dice. Oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y de gran manera exaltado o glorificado, dice Isaías. Años antes de que Jesús naciera, lo que Pedro les está diciendo en este pasaje, que Jesús iba a ser glorificado, 700 años aproximadamente antes se escribió por labios de Isaías. Then we see clearly in this passage
That is the Father who glorifies his Son or his servant, as he says in this passage. It is interesting and it's important for us to know and to understand that Isaiah, in Isaiah 55:5, mentioned this passage probably about 700 years before Jesus. This is what Isaiah 55:5 said. Behold, you should call a nation to you that you do not know. A nation that did not know you shall run to you, because of the Lord your God and of the Holy One of Israel, he has glorified you. Also Isaiah 52:13 says, behold, my servant shall act wisely. He shall be high and lifted up, and shall be exalted or glorified. The very words that Peter is saying in his sermon 700 years ago were written by Isaiah. Después, hermanos, en este mismo verso leemos la frase: al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Con estas palabras, hermanos, Pedro hace saber a los presentes que ellos eran los responsables de la muerte de Jesús. Esto es algo importante que debo enseñar, hermanos. De acuerdo al contexto de este pasaje, Pedro está hablando o dirigiendo su sermón a hombres israelitas. De acuerdo con Éxodo 3:6, vean lo que dice Éxodo 3:6. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. En otras palabras, cuando Pedro les dijo, el Dios de Jacob, Abraham y Isaac, los israelitas a los que Pedro les estaba hablando sabían de este pasaje por Éxodo 3:6. Pedro les está diciendo, hermanos, que ellos estaban directamente envueltos en la crucifixión y muerte de Jesús. Pero como entendemos este contexto, hermanos, no podemos decir que este concepto se aplica a nuestro tiempo, pero vamos a aprender algo de eso. Por favor, acompáñenme. Then we read the phrase, whom you delivered over in the night in the presence of Pilate, when he had decided to release him. With these words, Peter makes the audience know that they were responsible for the death of Jesus Christ. Now, here's something that we need to know and understand and learn. According to the context of this passage, Peter is addressing Israelites. Okay? We read in this passage the God of Abraham, Jacob, and Isaac. Therefore, he's addressing Israelites. Listen to the words of Exodus, chapter 3, verse 6. And he said, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look at God. In other words, the man that Peter was addressing, because of Exodus, they knew about this passage. They knew what Peter was talking about. Now, it is important for us to know and to learn something out of this. This is not what the passage says, but we will learn something out of this. Just please continue with me. Hermanos, aunque el contexto de este pasaje no se aplica directamente a nosotros porque Pedro les está hablando a hombres israelitas, deberíamos nosotros recalcar y explicar, hermanos, que Pedro no les habla a estos hombres de cuánto Dios les ama. ¿Se dieron cuenta de eso? Pedro no les dice que Dios tiene planes para ellos. Pedro no les dice eso. Pedro no les dice que Dios los está esperando con los brazos abiertos. Pedro no les dice eso. Pedro no les dice que Dios está haciendo todo lo posible para que lo encuentren. Es todo lo contrario, hermanos. Pedro les hace saber que con la dureza de su pecaminoso corazón ellos crucificaron a Cristo. No les habla con palabras bonitas ni les dice Dios te ama y te está esperando, no.
Ustedes crucificaron a Cristo, es lo que les dice. No solamente eso, hermanos, sino se les hace también saber el estado de su corazón de piedra. Un corazón lleno de odio, de envidia, de descontento, de avaricia, de ira, maldición, blasfemia, desprecio, repudio en contra de Dios. Estado en el que se encuentran los corazones de aquellos que no conocen a Cristo. Es una realidad y es una verdad, hermanos. Now, here's what we need to know about this passage. Even though Peter is referring and addressing Israelites, here's something that we can understand out of this passage. We should emphasize and explain that Peter in this sermon is not speaking good words to these people. Peter is not telling them how much God loves them. Peter is not telling them that God has special plans for them. Peter is not telling them that God is waiting for them with arms wide open. Peter is not telling them that God is doing everything and anything for people to find Him. In fact, it's the complete opposite. He's telling them, your sinful heart crucified the Son of God. Your sinful thoughts have crucified the author of life. You are therefore responsible for the death of Jesus. Not only tells them that they are responsible for this, but he also tells them about the condition, the condition of their sinful heart, their heart of stone, a heart that is full of hate, envy, dissatisfaction, greed, anger, cursing, blasphemy, contempt, condemnation against God and His Holy Son, Jesus. State and condition in which the heart of all of those who do not know Christ have in their hearts. That's the condition of their hearts. Verso 14, hermanos. En el verso 14, hermanos, Pedro continúa con las acusaciones en contra de los hombres presentes en el pórtico de Salomón. En esta ocasión les dice las palabras: pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino. Si recordamos los hechos, hermanos, de la crucifixión de Jesús, esto es exactamente lo que hicieron. En Marcos 15:11, hermanos, lo declara firmemente. Dice: pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que pidiera en vez de Jesús que le soltara a Barrabás, el asesino. Una vez más, hermanos, con estas palabras, Pedro está haciéndole saber a estos hombres las condiciones de sus corazones pecaminosos. Pero atención, hermanos, de esta forma que ellos puedan venir al arrepentimiento. Si nosotros no le decimos a una persona que te ha pecado, esa persona no va a entender que necesita a Cristo. Si nos la pasamos diciéndole a la gente: Dios te ama, Dios te espera, Dios tiene planes para ti, entonces la persona nunca va a saber que necesita un Salvador. Necesitamos ponerles enfrente la ley de Dios. Has quebrado la ley de Dios como yo la he quebrado, por lo tanto merecemos el infierno. Pero hay buenas noticias. Dios mandó a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados. Verse 14. In verse 14, Peter continues with the charges against the men present at Solomon's portico. In this occasion, he says the words: but you denied the holy and the righteous one, and asked for a murderer to be granted to you. Brothers and sisters, if we remember the events at Jesus' crucifixion, this is exactly what happened. Listen to the words of Mark 15:11. But the chief priests stirred up the crowd to have him released for them Barabbas instead. Again, with this word, Peter is letting these people know the condition of their sinful hearts.
But not only that, he's doing that because he wants to lead them to repentance. That's what we should do. Instead of telling people how much God loves them, instead of telling people that God is waiting for them with arms wide open, we should tell them, you and I are sinners. You and I have broken God's law. You and I have disobeyed God. Therefore, we deserve to pay for that. But there's good news. He sent his son, Jesus Christ, to die in our behalf. So we don't have to go to hell if we put our trust and faith in him as our Savior. Verso 15, hermanos. Una vez más, hermanos, en este versículo, Pedro continúa con las acusaciones para hacerles saber las condiciones de su corazón. Pero en este verso, hermanos, agrega tres cosas. Número uno, en este verso él les dice que Jesús es el autor de la vida. Juan 1:14 dice esto, hermanos. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Obviamente este verbo de que está hablando es Jesús. So voy a cambiar las palabras verbo por Jesús. En el principio ya existía Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Atención, todas las cosas fueron creadas, fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pedro les dice a estos hombres que Jesús es el autor de la vida. Juan, en el libro de Juan, dice que Jesús es el autor de la vida, el autor de todas las cosas. En 1 Corintios, hermanos, capítulo 8, verso 6, leemos las palabras. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por quien todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. El apóstol Pablo menciona la misma cosa, hermanos. Dios es el autor, el dueño, el creador, de donde se originan todas las cosas, de donde provienen todas las cosas. Entonces, hermanos, era claro en la mente de Pedro, por el medio de la revelación del Espíritu, que Jesús es el autor de la vida, también como Pablo lo dijo en Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17, vean lo que dice. Está hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él ha existido antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Jesús, hermanos, es el autor de todo lo que existe. Verse 15. Again, in this verse, Peter continues with the accusation to let these people know about the conditions of their heart. But in this verse, he had three things we will see. Number one, Jesus is the author of life. Listen to the words of John, chapter 1, verse 1 through 4. In the beginning was the Word. Now the Word is Jesus. So I'm going to change the word for Jesus. In the beginning was Jesus. And Jesus was God. And Jesus was with God. And Jesus was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him. And without Him was not a thing made that was made. In Him was life. And the life was the light of men. Peter says Jesus is the author of life. John is saying in Jesus was life. Now we also hear the words of Paul in 1 Corinthians chapter 8 verse 6, and we read, "Yet for us there is one God, the Father, from whom are all things, and from whom we exist, and one Lord Jesus Christ," listen to the words, "through whom all things and through whom we exist." In other words, Jesus is the source of life.
Jesus is the author of life. Jesus is the giver of life. It was clear then in Peter's mind that in the revelation of the Spirit, that Jesus was the author of life, just like Paul says in Colossians chapter 1, verse 15 and 17, which says, He is the image, of course Christ, He is the image of the invisible God. The firstborn of all creation. For by Him, listen to the words, all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. Listen to the words. All things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. Jesus is the source of life. Segundo punto, hermanos, en este versículo. Dios resucitó a Jesús de los muertos. ¿Se acuerdan unas semanas pasadas en Hechos capítulo 2, verso 24, las palabras, hermanos? Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que Él quedara bajo el dominio de ella. Pedro en este pasaje, hermanos, declaraba por medio de todos los salmos, ¿se acuerdan todos los salmos que vimos? Que Dios había de resucitar de Jesús, que en los salmos no hablan de David mismo, sino de Jesús. Point number 2 that is important in this verse. God raised Jesus from the dead. Do you remember a couple weeks ago in Acts chapter 2 verse 24, we read the words, God raised him up, losing the pangs of death, because it was not possible for him to be held by it. Peter, in chapter 2, he's proven through all the Psalms that David was not speaking about himself, but Jesus. And the resurrection was the evidence of the Messiah. Tercer punto, hermanos, importante en este verso. Dice, de lo cual los apóstoles eran testigos. Esto obviamente, hermanos, como ya lo hemos hablado en otros sermones, tiene dos sentidos. El primer sentido, hermanos, los apóstoles eran testigos de las marcas de la resurrección. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 1:3? Dice Hechos, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Segundo sentido, hermanos. Ellos eran testigos de la resurrección de Jesús al hablar del nacimiento, de los hechos, de la muerte, del entierro y resurrección de Jesús. Jesús en Hechos 1:8 les dice, ustedes serán mis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea, ¿se acuerdan? Vean lo que dice Lucas 24, 47 y 48, hermanos. Y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de esas cosas. O en otras palabras, Pedro está recalcando en este verso, hermanos, que ellos eran testigos no solamente de las marcas de la resurrección, pero testigos al hablar de la resurrección. Number 3, the third important point in this verse, which says, with the apostles were witnesses. This obviously, as we have discussed before, has two ways of understanding, and both are true. First of all, the apostles were the witnesses of the witnesses of the resurrection of Christ through the marks of the resurrection. Acts 1:3 tells us, He presented Himself alive to them after His suffering. Listen to the words, by many proofs appearing to them during 40 days and speaking about the things concerning the kingdom of God. In other words, the apostles were witnesses of the marks of the resurrection. Second, they were witnesses when they talked about the birth, works, death,
burial, and resurrection of Jesus Christ. We remember the words of the book of Acts, chapter 1, verse 8. And you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria. Luke 24, verse 47 and 48 says that the repentance and forgiveness of sins should be preached and proclaimed in His name, starting in Jerusalem. And Jesus says, you are witnesses of this. Y esto me lleva, hermanos, al punto número 2 del sermón, las razones del milagro. Estos son versos 16 al 21. Y empezamos con el verso 16, hermanos. En este versículo, hermanos, Pedro explica por qué medios este hombre fue sanado. Comienza con las palabras, por la fe en su nombre, en el verso 16. Por lo que recordamos, hermanos, del verso 6 en este capítulo 3, Pedro le dijo al hombre, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate o anda. Hermanos, no solamente la fe y la seguridad de Pedro que este hombre iba a sanar, pero la fe del mismo hombre, hermanos, la fe en el nombre de Jesús hizo que este hombre sanara. Esta fe en el nombre de Jesús, hermanos, ha fortalecido los huesos del hombre. Fue la fe, hermanos. This will take me to the second point of the sermon, the reasons of the miracle, in verses 16 to 21. We go to verse 16 right away. In this verse, Peter explains by what means this man was healed. And he begins with the words, in His name, by faith in His name. As we remember from verse 6 in this chapter 3, Peter said to him, I have no silver and gold, but what I do have, I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Peter's faith in security in the name of Jesus Christ, he extended his hand for this man to rise and walk. But it was not only Peter's faith, it was also the man's faith. The man's faith in the name of Jesus Christ for him to be healed. Ahora, hermanos, es muy importante entender qué significa la fe de la que estamos hablando, y sobre todo es muy importante saber de dónde viene esa fe. Les digo esto, hermanos, porque nuestras iglesias el día de hoy se la pasan declarando, por fe ya soy sano, por fe ya tengo esto, por fe tengo casa, por fe, really. Esto es lo que Pedro hace precisamente, hermanos, al final del versículo. Explicar que la fe viene por medio de Jesús. Jesús le ha dado a este hombre perfecta sanidad en presencia de ustedes. Escuchen las palabras de Pedro, hermanos. Dice, Jesús le ha dado la sanidad a este hombre. Y yo no estoy diciendo, hermanos, que estas iglesias no aseguran esto. Ellos aseguran que de Jesús proviene la fe. Pero ellos, según ellos, tienen poder para declarar cosas en fe. Es importante saber, hermanos, que las palabras que leemos en este pasaje como por medio de Jesús, esa palabra, hermanos, por medio o medio, en el original significa como un canal. Piensen, hermanos, como un canal que lleva agua. También esta palabra en el original, hermanos, significa una agencia o el medio por el cual. En otras palabras, hermanos, la fe viene por medio de Cristo y la fe viene a través de Cristo y la fe proviene de Cristo. Se origina en Cristo, empieza en Cristo y pasa a través de Cristo. La fe no proviene del hombre. El hombre con su lengua no tiene poder para declarar en fe nada. El hombre no tiene poder de hacer nada. Romanos 3, vean lo que dice Romanos 3:28, hermanos. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. En otras palabras, Pablo está diciendo,
El hombre es justificado no por lo que hace, sino por la fe. Vean lo que dice 2 Timoteo 1:9, hermanos. Pongan atención a las palabras. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. ¿Quién? Dios. No fue su decisión, Dios los llamó. Vean las palabras. No según nuestras obras, según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Este pasaje, hermanos, habla claramente que no es la fe de los hombres, es Jesús quien hace todas las cosas. Más aún, vean lo que dice Efesios 2:8, hermanos. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Aunque este pasaje, hermanos, atención a las palabras, aunque este pasaje habla de la santidad física, por lo que hemos estudiado en el verso 9 del capítulo 3, cuando este hombre entró al templo alabando a Dios, hermanos, nos podemos dar cuenta, hermanos, que no solamente Dios le sanó físicamente, sino que salvó su alma del eterno castigo. Esa misma fe, hermanos, para sanar físicamente y para salvar al pecador, no proviene del hombre, proviene de Dios. Nadie tiene autoridad para declarar en su fe nada. Si Dios quiere una persona que esa persona esté enferma, esa persona va a estar enferma porque Dios lo dice. Esa persona puede pasársela declarando que por fe soy sano. Esa persona puede decir lo que quiera. Pero si Dios quiere que esa persona esté enferma, esa persona va a seguir enferma hasta que Dios lo diga. Porque nos la pasamos pensando que aquí en la tierra es tan importante las cosas que no nos ponemos a entender que cuando estamos enfermos es para nuestra santificación y es para nuestro bien y es para darle gloria a Dios, aunque no lo entendemos y no lo sabemos, pero es para nuestro bien. Now it's very important to understand what faith means in this passage. Especially, it's very important for us to understand and to know this, and to know where faith comes from. And this is precisely what Peter does at the end of this verse. He explains, and the faith that is through Jesus has given the man this perfect health in the presence of you all. It's very important to know that the words we read in this passage as through Jesus, that word through in the original has the meaning of a channel. Think of a channel that water flows through. That's kind of like what Peter is saying. It also means an agency, or it means the means by which. So the faith comes through Jesus. Now, in order for us to understand this, if Jesus is the channel from where the faith comes from, if we remove the channel, is there faith? No. In other words, brothers and sisters, faith comes through Christ. And faith originates in Christ. Christ is the source of faith. This is important for us to note in our day, because today churches, by faith I declare that I'm healed. No, you have no faith. No, you're not declaring anything. No, you have no power for anything. Listen to the words of Romans 3:28. For we hold that one is justified by faith and apart from works of the law. In other words, the Apostle Paul is saying, it's not for what you do, it's by faith. Now, continue with me in this passage. We also read in 2 Timothy 1:9 the words. Listen to the words. The one who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, not because of his own purpose, no, but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began. In other words, it's not your decision, it is Jesus who called you. I'm going to keep going with Ephesians 2:8. Listen to the words. For by grace
you have been saved through faith, and it is not from yourselves, it is a gift from God. Now, before we go anywhere else, these passages that I just read speak about salvation. The passage that we are studying right now speaks about the faith of these men to be healed. But according to verse 9 of chapter 3, these men was jumping and limping in the temple, what? Glorifying God. So God gave these men not only physical healing, but some eternal salvation. Therefore, when we speak about faith in this passage, we understand that the faith, the saving faith, and the healing faith comes from God, not the person. No person has the power to declare nothing. No person has the power to declare this and that, because they like to do that. Especially when they are suffering physically. We must understand that all things work for good for those who love Him. And if God says you're going to be sick, that's what it's going to be. You're not declaring anything. That's what it's going to be. Entonces, hermanos, podemos concluir que la fe, hermanos, viene de Cristo. Cristo los sanó físicamente y espiritualmente, hermanos. Una vez más, no es la fe del hombre. Es importante que entendamos esto, hermanos, dado una vez más que algunas iglesias en nuestros días, especialmente los llamados predicadores de la prosperidad que vemos en televisión, los de TVN y todos esos, enseñan que los cristianos no deben sufrir enfermedades porque ellos tienen en su lengua el poder para declarar en fe sanidad y prosperidad para sus vidas. Es una mentira eso. Quieren robar a la gente de su dinero. Ellos dicen, si no eres sano es porque te falta fe, dicen ellos. No es Dios el culpable, es tú el culpable porque tú no tienes fe, dicen ellos. Esto, hermanos, es antibíblico. Dado que los pasajes que acabamos de leer, hermanos, la fe proviene y procede de Dios y no del hombre. Por tanto, Dios decide si una persona está enferma o no. Y si Dios decide que esa persona está enferma, es por su santidad y por la gloria de Dios. Porque dice el pasaje en Romanos que todas las cosas obran para bien, para los que le aman. So we conclude, brothers and sisters, that the faith comes from God, from Christ in this case. Christ healed these men not only physically, but spiritually. Once again, it's not the man's faith. It's important for us to understand this, given that some churches today, once again, especially those so-called prosperity preachers, the prosperity gospel that we see on TVN and all those channels, they teach and say that Christians should not suffer diseases because they have in their tongues the power to declare by faith that they are healed, they say. And if you are suffering from any illness, it's your fault and not God's fault because you don't have enough faith, they say. Brothers and sisters, this is totally against the scriptures. This is not biblical. Given that the passages that we just read in Timothy, Romans, and Ephesians, faith comes from God through Christ for our benefit. Verso 17, hermanos. Después de haber acusado a los hombres presentes en el pórtico de Salomón, ahora en este versículo pasa a declarar que hay perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Y comienza con la frase, hermanos, y ahora, hermanos, lo cual denota una transición en su sermón, hermanos. Ahora les llama hermanos. ¿Se dan cuenta de eso? Esta es una palabra, hermanos, que denota amor y aprecio para ellos. Debemos de cualquier forma, hermanos, no confundir que les llame hermanos en Cristo. No les está llamando hermanos en Cristo, les está llamando hermanos en el contexto del verso 13. ¿Se acuerdan que nuestros padres, en el contexto israelita, les está llamando hermanos?
Ven, hermanos, cómo Pedro fue de hablarles de la dureza de su corazón ahora con amor y llamarles hermanos. Nosotros debemos hacer lo mismo, hermanos. Decirle a las personas sus pecados, pero decirles con amor también, Cristo te ama. Sí, atención, sí la recibes en fe. Verse 17. After having accused all the men at Solomon's portico in the last 6 verses, now in this verse 17, Peter is going to testify that there is forgiveness of sins in the name of Jesus. And he begins with the phrase, and now, brothers. This now, brothers, is like a transition in his sermon. He went from, you're sinners, but now, brothers, there's forgiveness. He calls them brothers. These words denote love and appreciation to them. Now, it is important for us to understand and not confuse that he's calling them brothers in Christ, but brothers in the context of verse 13, which says, our fathers. Después de esto, hermanos, dice que él sabe, o sea, Pedro, él sabe que obraron por la ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, todo en el verso 17. Es interesante, hermanos, que Pedro recalca que sus gobernantes también fueron culpables y actuaron en ignorancia. Pero esto es importante en la mente de los escritores bíblicos, hermanos. Los gobernantes, y debería ser en las nuestras, nosotros también. Nosotros deberíamos orar, hermanos, por nuestros países, por los presidentes, deberíamos orar nosotros por Trump y por Hillary, el presidente de México, Peña Nieto. Es una obligación que nosotros debemos orar por ellos. En 1 Corintios, hermanos, capítulos 2:8, esta sabiduría, dice, esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Era importante, hermanos, para los escritores de la Biblia hablar acerca de los gobernantes. Obviamente, hermanos, cuando Pedro en este sermón habla de ellos, que obraron por ignorancia, o sea, los israelitas, les recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el monte Calvario, en su crucifixión. ¿Se acuerdan? Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Se acuerdan? En otras palabras, hermanos, después de haber leído estos versos, es claro para nosotros entonces entender que Pedro quiere saber a estos hombres, hermanos, que aunque su pecado es por ignorancia, ese pecado aún por ignorancia es directamente un pecado en contra de Dios. Pero aún así, hermanos, hay perdón. El perdón es posible, hermanos, por todos los pecados. No importa lo que hayamos hecho. No importa qué hayamos hecho. Hay perdón de pecados. Dios nos perdona. El único pecado que no es perdonado es el de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero bien más, todos los pecados Dios los perdona. Continuing in 17, after this he tells them the words, I know that you acted in ignorance, as did also your rulers. Now it is important he mentioned the rulers in this passage. The rulers were and still are something important for us as Christians. We are told in 1 Timothy chapter 2, that we should pray for our rulers. We should pray for the candidates. We should pray for Obama and Hillary and Trump. We should pray for the president of Mexico and other nations. The rulers were an important thing in the minds of the biblical writers. Listen to the words of Paul in 1 Corinthians chapter 2, verse 8. None of the rulers of this age understood this, for if they had, they would have not crucified the Lord of glory. It was important for them, the rulers. Now, when Peter in this sermon is speaking about they acted in ignorance, talking to the Israelites, this reminds us of the words of our Lord in Calvary. Father, forgive them, for they don't know what they do. In other words, brothers and sisters, after reading these verses, it is clear to us that Peter wants them to know that although their sins were made through ignorance, there are still sins against the holy God. But even if they are sins against the holy God, there's forgiveness of sins to repentance and faith.
All of our sins can be forgiven, but one, the blasphemy against the Holy Spirit. 18, hermanos. Este versículo nos muestra el predestinado y decretado previo plan de Dios. Pedro les dice a estos hombres, pero Dios. Una vez más, hermanos, cuando leemos estas palabras en la Biblia, nos enseñan claramente que nadie ni nada puede truncar o detener los planes de Dios. En este caso, hermanos, ellos y los gobernantes, por ignorancia y la maldad de sus corazones, mataron a Cristo. Pero Dios, hermanos, en su infinita sabiduría y previo plan, usó la maldad de los corazones y la ignorancia de sus mentes para llevar a cabo lo que Él había anunciado de antemano por los profetas, hermanos. Que Cristo muriera, pero que también resucitara. Pedro les dice entonces, Dios ha cumplido lo que anunció de antemano. Esto les muestra, hermanos, la soberanía de Dios. Dios cumplió lo que anunció de antemano por medio de los profetas, hermanos. Dios resucitó a Cristo. Dios, hermanos, designó por previo conocimiento y plan el decreto para que Jesús fuera muerto en la cruz y resucitado el tercer día. Esto, hermanos, no tomó a Dios por sorpresa. Esto no podía ser cambiado por nadie. Hermanos, Judas no podía haber dicho, ups, ya no voy a traicionar a Jesús. Y Dios hubiera dicho, ups, ¿ahora qué hago? Ya no quiso Judas traicionar a Jesús. Esto no tomó a Dios por sorpresa. Nadie, hermanos, podía haber cambiado por su libre albedrío lo que el soberano Dios había decretado que iba a suceder. Verse 18. This verse shows us the preordained and decreed plan of God. Peter tells these men, but what God, verse 18, once again, when we read these words in the Bible, that teaches that nobody and nothing can truncate or stop God's plan. In this case, they're and the rulers ignorantly and in the hardness of their heart that they killed Jesus. But God, in His infinite wisdom and preordained plan, He used the evil and the ignorance of these men to carry out what He had announced beforehand through the prophets. Peter said to them, but what God foretold by the mouth of all the prophets, this shows us God's sovereignty. God fulfilled what He announced beforehand through the prophets. God raised Jesus from death. God designed by foreknowledge and advanced plan the decree of Jesus' death on the cross and His resurrection on the third day. None of these things took God by surprise. This could have not been changed by anyone. Judas couldn't have said, no, I'm not going to betray Jesus, and God will be like, whoops, what do I do now? No. God is sovereign over all and everything. Después, hermanos, leemos al final las palabras por boca de todos los profetas que su Cristo había de padecer. La frase su Cristo es muy interesante, hermanos. Esto nos recuerda las palabras de Pedro en Lucas, cuando Jesús les preguntó a los discípulos, ¿y ustedes dicen quién soy? Y Pedro respondió, el Cristo de Dios. Al final, hermanos, leemos las palabras que quieren decir algo que no debemos tomar literalmente, por boca de todos los profetas. Isaías 53, 3, 1 al 5, hermanos, habla acerca de cómo Cristo sufrió por nuestros pecados. Pero no solamente Isaías 53, hermanos, hay muchos pasajes como Jeremías 11:19, Zacarías 12:10, Zacarías 13:7, el Salmo 22, hermanos, el Salmo 69 hablan acerca de los sufrimientos de Cristo. Además, hermanos, toda la Biblia apunta a Cristo, desde Génesis a Apocalipsis. Cristo está en la Biblia, hermanos, desde Génesis a Apocalipsis. At the end of this verse, we read the words by the mouth of all the prophets that His Christ will suffer, and He does fulfill. The phrase His Christ is interesting. It reminds us of the words of Peter in Luke 9:20. Jesus asked him, who do you say I am? And Peter said, the Christ of God. At the very end, we read the words which mean something, but they should not take it literally, which are by the word of all the prophets.
all the prophets not literally spoke of Jesus, but the whole word from the whole counsel of God from Genesis to Revelation speak of Christ. Especially in Peter's mind probably was the scripture of Isaiah 53, the sufferings of Christ. But also there's all kinds of scripture, Jeremiah 11:19, Zechariah 12:10, Zechariah 13:7, Psalm 22, Psalm 69, speaks of the sufferings in the person of Christ. Y al final, hermanos, los versos 19, 20 y 21 se tienen que tomar juntos. Van de la mano uno con otro. En estos versículos, hermanos, Pedro pasa a concluir que lo que es un mandato a todos los hombres. El pasaje, hermanos, por tanto, arrepiéntanse. Esta palabra, hermanos, arrepiéntanse, nos trae a la mente lo que vimos hace algunas semanas en Hechos 2:38. En aquella ocasión Pedro les dijo, arrepiéntense y bautícense, ¿se acuerdan? Esta palabra está escrita, hermanos, 34 veces en el Nuevo Testamento. Y todas las veces, todas estas 34 veces, hermanos, hablan acerca del arrepentimiento por los pecados cometidos. En otras palabras, hermanos, lo que Pedro les está ordenando, atención a las palabras que estoy diciendo, Pablo les está ordenando que se arrepientan. Pedro no les está diciendo Dios te ama, pero les está ordenando que se arrepientan. Pedro les está ordenando que cambien su mente, que se arrepientan de lo que han hecho. En este caso, que se arrepientan de haber matado y despreciado a Jesús. Verse 19, 20, and 21 should be taken together. They go hand in hand. In these three verses, Peter goes on to conclude what it was a command to all men, to repent. It is a command to all mankind to repent. And we read the words, repent therefore. This repent word brings us to our mind the passage of Acts 2:38 when Peter says, repent and be baptized. Now this word is written 34 times in the New Testament. And every single time, these 34 times, speaks about the repentance of the committed sins. Now, it's important for us to know that Peter is commanding these men to repent. He's not asking, he's not telling them Jesus loved them. He's commanding them to repent. He's ordering them to change their minds, to repent for what they have done. And in this case, they have despised, rejected, and killed Jesus. Después, hermanos, leemos la palabra conviértanse en el verso 19. Pedro no solamente les dice que cambien su mente, hermanos, pero aquí les está diciendo que también se conviertan, que se den la vuelta. Esto tiene perfecto sentido, hermanos, con las palabras de Pablo aquí en Hechos 26:20, cuando dice que Pablo les dijo a los gentiles que deberían arrepentirse y volverse a Dios. En otras palabras, hermanos, cuando Pedro les dijo arrepiéntanse y conviértanse, está haciendo que las personas apliquen las palabras de su sermón a sus propias vidas. Primero les dice que son culpables y después les dice que deben arrepentirse y convertirse por los pecados que han cometido para poder ser perdonados. Then we read the words turn back in verse 19 or 20. Peter not only tells them to change their mind or repent, but he's also telling them that they must turn back. This makes perfect sense with the words of Paul in Acts 26:20, when he told the Gentiles that they should repent and turn to God. Listen to the words, performing deeds in keeping with repentance. In other words, when Peter replied, repent and turn back, he was telling the people that they should apply the words of his sermon to their lives. First, he told them they are guilty. After that, he told them to repent and turn back, because there's forgiveness of sins through faith in Jesus Christ. Después leemos, hermanos, las palabras para que todos sus pecados sean borrados. Al principio del verso, hermanos, Pedro les ordena que se arrepientan y se conviertan. ¿Para qué? Para que sus pecados sean borrados. En otras palabras, Pedro les está dando el propósito de su arrepentimiento, hermanos. Es importante recordar entonces, hermanos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Esto es precisamente lo que Pedro ordena que hagan, hermanos. Y nos recuerda las palabras de Isaías 43. Vean lo que Dios dice.
yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré tus pecados. Dios nos dice hoy, hermanos, que Dios borra nuestros pecados en Isaías 43:25. Pablo en Colosenses 2:14 también nos dice, hermanos, Cristo, habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en nuestros decretos contra nosotros, que nos era adverso, lo ha quitado y lo ha clavado en la cruz. So at the end we read the words, so that your sins might be blotted out. In other words, with these words, Peter is giving them the purpose of repentance. The purpose of repentance is so your sins might be blotted out, will be blotted out. With these words, Peter gives them the purpose again and reminds us the words of Isaiah 43:25. Listen to the words. I am he who blows out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. God is saying today, I will not remember your sins. En otras palabras, hermanos, Pedro no solamente les ordena que se arrepientan por sus pecados, pero también les da las buenas nuevas, las buenas noticias, que hay perdón si se convierten, porque de otra manera, hermanos, no hay remisión de pecados, si no hay un verdadero arrepentimiento y conversión. In other words, Peter is not only commanding them to repent from their sins, but also give them the good news that there's forgiveness of sins if they turn back. Because otherwise there's no remissions of sins if there's not a true repentance and conversion. Una vez más, hermanos, en estos 3 versículos el apóstol habla acerca del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Y con ellos en los versos 20 al 21, hermanos, la promesa que Dios habló por boca de los santos profetas desde tiempos antiguos. La promesa de que Cristo regresaría por su pueblo. Su pueblo es referencia a los elegidos de Dios, hermanos. Y acerca de los elegidos de Dios, nuestra confesión de fe de 1689, en el capítulo 10, verso 1, dice: a aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tienen a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, atención a las palabras, por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden con Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. En otras palabras, hermanos, ningún hombre tiene la capacidad de aceptar a Cristo. Es Dios que con el poder de su espíritu quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne para que esa persona entonces pueda tener deseos de poder hacer las cosas de Dios y recibir a Cristo en fe. De otra forma es imposible. Once again, in these 3 verses, the apostle Peter speaks about repentance and forgiveness of sins. And with them, in verses 20 to 21, the promise that God spoke to the mouth of his holy prophets from ancient times, the promise that Christ would return for his people. His people are the elect. Something we read in our confession of faith in chapter 10, paragraph 1, which says, those whom God hath predestined unto life, he is pleased and is appointed in accepted time, effectually to call by his word and spirit out of that state of sin and death in which they are by nature, to grace and salvation by Christ Jesus, enlighten them there spiritually and savingly to understand the things of God, taking away their heart of stone and giving unto them a heart of flesh, renewing their wills, and by his almighty power determining them to do what is good, and effectually drawing them to Jesus Christ, yet so as they come to most freely, being made willingly to his grace. In other words, no man has the capacity to receive Christ, but God, through his word and his spirit,
takes out the heart of stone and places a heart of flesh. That heart of flesh, renewed through the regeneration of the Spirit, then the person is able to receive the things of Christ. Hermanos, para terminar, hemos sido testigos, hermanos, esta mañana de las declaraciones y las acusaciones de Pedro a los hombres presentes en el pórtico de Salomón. Pedro, hermanos, les acusa directamente de ser culpables y responsables de la muerte de Jesús. Pero después de acusarles, hermanos, Pedro les llama hermanos con amor. Como lo hemos visto antes, hermanos, por la relación de sangre israelita, les llama hermanos. Y en una transición amorosa, hermanos, les invita, después de llamarles culpables, les invita a que se arrepientan y se conviertan de sus pecados. Brothers and sisters, we have been witnesses this morning of the statements and accusations of Peter to the men present at the temple. Peter directly accused the men present in the temple of killing Jesus Christ. They were guilty and responsible for it. But after accusing them with love and kindness, he also tells them to repent and turn from their sins. Amados hermanos, de esta misma forma, hermanos, nosotros debemos predicar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Debemos hacerles hacer su condición pecaminosa, hermanos. Y debemos decirles cuál va a ser el resultado si no se arrepienten: el infierno y condenación eterna. Pero también debemos decirles, hermanos, de los beneficios y resultados de un arrepentimiento genuino. La vida eterna, hermanos, alabando y glorificando a Dios día y noche por la eternidad. Un lugar, hermanos, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá tristeza, no habrá necesidad. Todo lo contrario, hermanos, habrá paz, tranquilidad, seguridad y admiración diaria de un Dios santo y divino. Dear brothers and sisters, in the same way, we must preach the gospel of Christ to those who do not know Him. We must make them see their state. We must tell them, if you don't repent, you're going to go to hell. But we must also tell them about the benefits and results of a genuine repentance. Eternal life. Glorifying and praising God day and night for eternity. We will be glorifying God in a place where there will be no more crying, no more pain, no more sadness, no more need. But there will be peace, security, and admiration daily of our holy and divine God. Vamos a orar, hermanos. Let's pray, brothers and sisters, in our prayer of application. Father, we have heard your word. Lord, we pray in the name of your Son, Jesus Christ, that you would give us the desire to speak and to preach the gospel to those who don't know you. Danos sabiduría, poder, Señor, y ganas y deseos de predicar el Evangelio de Cristo, de decirle a la gente el resultado de no recibirte en fe, pero de decirles el resultado de recibirte en fe. Haz de gracia, Señor, un lugar que predica tu Evangelio. Haz de gracia, Señor, un lugar que habla de tu gracia y tu misericordia, pero también de tu santidad y tu justicia. Padre, bendícenos y permite que esta palabra will stay in our hearts and will change our minds and hearts. Help us to remember this word throughout the week and the rest of our life. We praise you, we glorify you, and we give you honor in the name of Jesus. Amén. Y hermanos, para terminar nos ponemos de pie y cantamos el himno número 110, que mi vida entera esté. Brothers and sisters, we will stand up and sing hymn number 110, Take My Life and Let It Be.
De esa forma, hermano, nos quedamos de pie para ser despedidos. Vamos a orar. Glorious and merciful God, we come to your presence this morning, Lord. And we bless your name, we glorify your name, Father, and we pray that the rest of this day will be a good day for us and help us to be witnesses of your gospel today. Bless us, forgive us, and give us your grace. In the name of Jesus we pray. Amen.